Hey, hey, ¿qué tal a todos? De los creadores de Buenas Buenas, llega bendiciones, bendiciones. Y bueno, fuera del chiste, le declaramos muchas bendiciones a sus vidas y bienvenidos a este podcast que se llama Remavit Podcast, no es una charla más. Y aquí estamos con dos grandes personas. La Flaca, preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura, un gusto acompañarlos el día de hoy. Bien, y tenemos una gran invitada que, bueno, la voy a presentar por acá y luego ella nos hace su presentación. Eso es una motivación para aquellos chicos para que estudien, vagos. No, mentira. María Gabriela es abogada venezolana, magíster de Derecho Patrimonial Privado, especialista en Derecho Penal, Publicidad, Mercadeo, locutora de la USB y ha sido docente en la Universidad Santa María. Casi nada. Así que bueno, con un fuerte aplauso y en su lugar, aplaudan sus comentarios, pongan unas palmitas y le damos la bienvenida a María Gabriela González. ¿Qué tal? Hola, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Bien, para comenzar queremos que te presentes un poco, más allá de todos tus títulos, que nos asombran un montón y nos motivan a seguir adelante. ¿Quién eres? Fuera de tus títulos. ¿Quién eres como persona? Y luego hablamos de a qué te dedicas en este presente. Sí, bueno, soy una hija de Dios, la verdad. Me dedico a mostrar la paternidad de Dios en el mundo entero. Esa es mi misión. El Señor me ha encargado hablar de Él como Padre. Y bueno, eso es lo que hago actualmente. Súper, qué bueno. Y bueno, a todos los que están aquí escuchando, les invito a que compartan este podcast desde ya para que nadie se pierda todo lo que vamos a hablar, que es muy, muy importante. Más allá de conocer a nuestra invitada, vamos a hablar de un tema que pues a todos nos llama la atención y nos interesa muchísimo saber. Así que comparte, deje un comentario acá, suscríbase, active la campanita y eso ayuda a que el algoritmo pues lo muestre a más personas y pueda llegar a muchos más. Pero Claro. bueno, yo creo que las personas que nos están viendo se deben estar preguntando por qué ella hoy está con nosotros. A todas estas, ¿por qué? Y es que bueno, como saben, dentro de 3 semanas tenemos un congreso para mujeres que se llama Mujeres al Servicio del Reino, del cual María Gabriela va a ser parte de nuestras invitadas. Y no solo, como lo dijo Eliu, por todos sus títulos, sino su testimonio, su carrera ministerial y todo lo que Dios ha hecho a través de ella y a través de su ministerio, que es un ministerio bastante interesante, que pues ya vamos a hablar más adelante del podcast. Y justamente como ustedes vieron al inicio, Eliu cogió un libro, tu primer libro, María Gabriela. Sí. La orfandad. Cuéntanos, ¿cómo nace este libro? ¿Por qué nace este libro? ¿Y cómo llegas a escribir un libro? Porque aunque eres abogada, eres profesora, eres locutora, nunca estudiaste propiamente algo relacionado con editorial, con escribir. ¿Cómo llegas a hacer un libro y tampoco de teología? Que claro, con tu recorrido hasta el día de hoy, yo sé que Dios y varias personas han llegado a tu camino y a tu vida a mostrarte y a enseñarte cosas, pero ¿cómo haces para escribir este primer libro que les cuento que fue un hit, no solo en Venezuela, en Estados Unidos, sino aquí en Colombia? Estuviste en la Feria del Libro, grandes medios te estuvieron entrevistando, entonces, ¿cómo es esta experiencia de llegar hasta escribir este primer libro? Si el libro sale de mi testimonio de vida, realmente eso es lo que me inspira, lo que me da motivación para hablar acerca de la paternidad de Dios, y no solamente la paternidad de Dios, sino también la paternidad biológica. Y el hecho es que cuando tenía 9 años, mi padre me dejó en una plaza pública con mis 6 hermanas. Así que sufrí en carne propia lo que era el abandono, el desamparo, estar completamente desprovista, y Dios se revela a mi vida como padre. Siempre digo que cuando tú clamas a Dios, por ejemplo, si no tienes dinero, lo vas a conocer como proveedor. Si estás enfermo, lo vas a conocer como sanador. Pero en este caso, mi herida era llorar todos los días porque no tenía padre. Así que cuando clamé a Él, lo conocí como papá. Y esta es la razón por la que hay una pasión por enseñar acerca de la paternidad y de escribir este libro. Pero espera un segundo, que dijiste algo muy rápido, pero pues ¿cómo así que a los 9 años te abandonó tu papá? ¿Cómo fue eso?
Sí, bueno, mi padre era abogado, era escritor de 47 libros de derecho, era un hombre importante de la ciudad, venezolano. Mi mamá era colombiana, barranquillera, y ella se va a Venezuela a los 18 años a buscar una mejor vida, como solía pasar en los años 70, cuando Colombia estaba intervenida por la guerrilla. Bueno, saben la parte histórica. Ella se va a buscar un mejor futuro, conoce a este hombre, tiene 5 niñas más con él. Y bueno, un día de estos, él le dice, vámonos a otra ciudad. Vivíamos en Caracas, que es la capital de Venezuela. Vámonos a otra ciudad, Barcelona, y ahí siéntate en esta plaza. Yo voy a traer las llaves del nuevo apartamento. Mi mamá no conocía a nadie, no tenía familia, no tenía recursos, porque él siempre fue de este tipo de hombres que te subyuga, ¿no? Como mujer. Y ella estudió hasta 3er grado de primaria, entonces él la mantuvo como un florero. Okay. La verdad. Y ella no tenía dinero, no tenía influencia, ni familia, ni conocía a nadie. Y bueno, se sienta con todas estas niñas. Yo tenía el uniforme del colegio puesto desde las 7 de la mañana sentada en esa plaza hasta las 12 de la noche y él nunca volvió. Jesucristo. Yo recuerdo una vez, aquí testimonio, recuerdo, estaba chiquito, estábamos todos mis hermanos en casa y algo pasó, no recuerdo muy bien, pero como una pelea con mi papá. Y él se fue, no se fue como que movido a la casa, pero quedamos con ese sinsabor que, ¿será que vuelve? Y recuerdo una canción que uno de ustedes ha escuchado, es de Paola Mariño, la hija de Pablo Santiago Mariño. Bueno, uno de esos cantantes antiguos. Y decía, vuelve a casa, papá, vuelve a casa otra vez, que mamita y mis hermanos te queremos ver. Y yo escuchaba esa canción y yo lloraba porque sentía como mi papá no va a volver. Y sí, pues somos 8 hermanos, bueno, nos defendemos todos, pero esa sensación es horrible. Ahora, en tu caso, ¿qué pasó por tu cabeza? 9 años, pues chiquita, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando pasó esto? La verdad es que yo tenía una relación con él bien física y bien emocional. O sea, él era un hombre de mucho cariño, de muchos abrazos, de muchos besos y muy emocional. Entonces, la verdad, eso generó una gran herida porque obviamente, a pesar de que tenía 9 años, yo decía, ¿cómo la persona que te ama te deja sentado aquí? O sea, ya era de noche y no habíamos comido en todo el día. Y la verdad es que eso generó una ruptura muy grande entre mi relación con él y pensaba, ¿por qué me dejó? No me quiere, no me ama. Y obviamente esto genera un trauma que desde el punto de vista psiquiátrico, incluso la psicología, la psiquiatría lo trata como la epidemia de la herida paterna. Es un trauma, sin duda. Vaya. Bastante fuerte. Tus hermanas, ¿qué hacen tus hermanas? Porque ya nos contaste cómo lo viste tú, pero cómo lo viven ellas, porque bueno, les hago un pequeño adelantico de cómo inicia este libro, y es que justamente nos cuentas que tú eras como la niña consentida, la niña de papá. ¿Tus hermanas cómo reaccionan cuando papá no vuelve? Sí, bueno, no le recomiendo a nadie tener favoritismo dentro de las figuras de autoridad. Mi papá lo tenía conmigo de una manera muy significativa, como la historia de José igual. Y esto era una rivalidad con mis hermanas. O sea, yo siempre me sentí protegida porque él estaba en la casa y porque cualquier cosa que atentara contra mí, pues él de una vez salía a la defensa. Pero cuando él se va, mis hermanas obviamente ya de por sí tenían mucho rencor con él porque él hacía una significativa diferencia. Pero cuando él se va, mis hermanas de una vez comienzan a tenerle un odio tremendo y ese odio lo reflejaron hacia mí. Porque tú eres la culpable. Claro, yo encarnaba su amor y eso era un problema grande y marcado. Bueno, y quiero contarles que además de eso, que era un poquito lo que pasaba en tu familia, eres la que más se parece a él. Sí, físicamente, bueno, los dones, el llamado, todo es igual a él, solo que el Señor lo enfocó desde el punto de vista teológico, doctrinal, bíblico, pero el talento era el de él, ¿no? Igual, lo que él hacía. Pero pausa, ¿eran cristianos de siempre? No, me refiero a, mi papá era escritor, era abogado, escribía derecho, yo estaba haciendo un doctorado cuando el Señor me llamó. O sea que mis pasos iban iguales a los de él hasta que el Señor redireccionó todo esto del derecho a la Biblia. Ok, en tu libro, que no lo he leído, solamente lo investigué en la web, mencionas un tema de la rivalidad, diferencia y rivalidad con tus hermanas, que eso trajo conflictos y eso.
Cuéntanos un poco de eso, ¿qué pasó? Bueno, era por eso, ¿no? Por el favoritismo, porque eso no se debe hacer. Así como un padre, la escritura dice que Dios no hace acepción de personas y los padres, las madres tampoco deben hacerlo. Entonces, obviamente, el que tú veas que se le da amor a otro y a ti no, genera un rencor, genera un rechazo. Y en mi caso, pues generó hacia mí mucho maltrato, vejaciones, mucho rechazo y yo crecí con ese estigma de que nadie te quiere. Okay. El que no sabe qué es vejaciones, busque en internet, por favor. Sí, por favor. Ahí, póngale pausa un moñutico, googléelo y por favor vuelva a este episodio. Pero bueno, María, no solo te dejó tu papá, que ya crea un sentimiento de abandono, de desprotección, de, bueno, quedé sola. Esa figura que provee, esa figura que cuida, esa figura que protege, ya no está. Y yo quiero que nos hables un poquito de que no solo es esa herida la que se crea, sino lo que empiezan a hacer tus hermanas, tu mamá. Que lo cuentes un poquito en el libro, pero quiero que lo contemos muy por encimita para que justamente las personas que nos ven, que nos escuchan, se animen a leer, porque de verdad no lo he leído en su totalidad, pero es buenísimo el libro, de verdad muy, muy bueno. Pero entonces quiero que nos cuentes cómo ese rechazo de pronto por parte de ellas también empieza a sumar a esa herida de papá no estaba, papá se fue, papá me dejó. Sí, de por sí ya la desprotección y el abandono era una realidad, ¿no? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista emocional, ya eso existía. Sin embargo, se agudiza bastante por el tema de que, como te digo, para ellas yo lo representaba a él. Incluso mi propia mamá comenzó a actuar de una manera desproporcionada en relación a mis hermanas porque ellas se fidelizaron con el dolor que mi mamá tenía. O sea, él la dejó con todas estas niñas. Estábamos pasando muchísima necesidad, hambre, pobreza. Entonces, ellas obviamente se fidelizan como hembras con su mamá. Pero a mí no me pasó eso y gracias a Dios, porque más adelante cuando conocí a Dios como padre, pues yo las ayudé a que ese dolor y esa rabia cesara, porque hay un secreto en el mundo espiritual. El padre es intocable desde el punto de vista bíblico. La escritura dice que el que maldice a su padre se le apaga la lámpara y queda en oscuridad tenebrosa. El papá es una figura que Dios no te va a permitir ir en contra de él por cualquier cosa que haya hecho, porque a ti es al que se le va a apagar la lámpara. Entonces, cuando ya conocemos al Señor, yo soy la pastora de mis hermanas, las guío al evangelio, les hago la oración de fe. O sea, terminamos teniendo una relación bien bonita y tuvimos que sanar la paternidad. Sin duda, ellas tuvieron que volver a esto, como dice el libro de Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Hay otra traducción que dice, influéncialos tú a ellos y no ellos a ti. Y sin duda a mis hermanas le tocó cesar la ofensa, cesar el dolor. O sea, realmente eso que Dios dejó en mi corazón, amor hacia Él, fue como la salvación en mi casa. Wow. Hay una frase en el libro que dice lo siguiente, para que tú nos expliques un poco más. Y dice, no hay más grande afrenta para el ser humano que la ausencia de un padre. O sea, como que no hay nada peor en el mundo que la ausencia de un padre. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Sí, la orfandad es la herida de las heridas. La orfandad es la herida que genera todas las heridas. ¿Cómo sabemos esto? Jesucristo en la cruz, miren que durante todo el tiempo que Él estuvo en su ministerio llamaba a Dios Padre. Mi padre constantemente hacía referencia a su padre. Cuando Cristo está en la cruz, Él dice, Dios mío. Ya no le dice padre y hace una pregunta. La pregunta es, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra desamparo significa en el original separado de Dios como padre. Por eso el subtítulo del libro es La orfandad, un sentimiento de desamparo. Entonces la pregunta de Jesús, la mayor agonía que Él está sufriendo en la cruz, nos muestra que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque Él no dice, ¿por qué me rechazaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué estoy desprovisto? Él dice, ¿por qué me has desamparado? Que significa que había quedado desprendido, dislocado de su padre. Entonces, esto sin duda es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y como te digo, esa es la herida que genera todas las demás heridas. Cualquier cosa que te imagines, no tener provisión, no tener identidad, no tener cualquier cosa se genera por medio de la ausencia de la figura paterna. Ok. Tengo una pregunta. Si no la puedes explicar con plastilina, representando a los hombres básicos, rasos. No, mentira. Orfandad.
sé que tiene una etimología que nos puedas explicar, pero la pregunta es, ¿se refiere únicamente al padre? Y si la mamá se va, ¿cómo hacer el término? ¿O se refiere a los dos? Sí, la escritura dice claramente, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te va a recoger, ¿verdad? Obviamente hay un sentimiento de orfandad asociado a las dos figuras, al padre y a la madre. Sin embargo, por lo que la paternidad produce al ser humano, cuando Jesucristo está hablando de por qué me desamparaste, Él se está refiriendo a su padre. Y esto, bien que me dices la referencia de que explícalo con plastilina porque es bien complejo. Les voy a explicar algo. Dios no se revela a la humanidad como madre. Él se revela a la humanidad como padre. Esto no se trata de una reina, se trata de un rey. Jesucristo en la carne es hombre, no mujer. Esto no se trata de una mamá, ni de una reina, ni de una mujer que fue sacrificada. Y yo sé que aquí entramos en cosas tremendamente, en arenas movedizas desde el punto de vista bíblico. Sin embargo, la razón por la que la orfandad tiene que ver con una herida de papá es porque los hombres representan la paternidad de Dios para el ser humano. El hombre no es cualquier cosa, y aunque el feminismo ha intentado bajar un poco la categoría de lo que es el hombre, les voy a decir lo que la palabra de Dios dice y lo que le enseño a los presos cuando voy a las cárceles. La escritura deja ver que el hombre, en el libro de Corintios, es la imagen y la gloria de Dios sobre la tierra. Donde vemos un hombre, vemos a Cristo en la carne. El Verbo se encarnó en la humanidad de los hombres. Esto hace que cuando se destruye al hombre, se destruye la imagen y la gloria de Dios sobre la tierra. Cuando vemos un hombre, lo que vemos es la palabra convertida en un ser humano. Lo mismo que pasó con el Verbo cuando caminaba por las calles de Capernaum, igual. Cristo era el Verbo hecho carne. Y cuando vemos un hombre, eso significa. Entonces, la orfandad es la ausencia de la figura paterna, no de la figura materna, en general, por lo que eso genera. Porque la palabra dice que Él va a adoptarnos, que Él va a enviar el espíritu de adopción, que le da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos clamar, Abba, Padre. No dice madre. Y Jesucristo cuando habla se está refiriendo a su Padre. Entonces, sí, la orfandad es una herida que tiene que ver con la paternidad. La herida materna es otra cosa. Después, cuando salga el próximo libro, ¿pero les tiene explicaré. nombre? Sí, claro, se llama la herida materna y está también bíblicamente. Es que Dios es el todo. El ser humano, la mujer y el hombre es el todo de Dios dividido en dos. O sea, obviamente la mujer también tiene su importancia, tiene su doctrina y todo lo que representa a Dios, pero no lo vamos a tratar ahora, que eso va a ser para el próximo para el libro. Podcast. Para nuestro siguiente episodio. Antes de hacer una pausa, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que nuestros seguidores también puedan buscarte y estar pendiente de cuando saques otro libro y todo el asunto. Sí, @mggm84 o #laorfandad. Casi todo mi contenido lo tiene así. Ok. ¿Y dónde podemos adquirirlo? En todas las librerías de CLC a nivel nacional, en Amazon, a través de mi página web www.coronadejusticia.com. Y bueno, hay otros lugares, pero básicamente CLC los distribuye a todos. Okay. ¿Y para en línea audiolibros existe? No, en audio todavía no. En inglés sí está en Amazon, en audio aún no lo hemos sacado. Bueno, ahorita tocabas un tema importante y es Corona de Justicia. Les quiero contar que aparte de ser escritora, abogada, profesora, pastora, porque... Viene a humillarnos acá también. Sí, ¿cierto? Pues, vámonos. Aparte de ser pastora, también tienes un ministerio muy lindo que hablábamos antes detrás de cámaras. Y justamente te contaba que es esa manera que tú tienes de acercarte justamente a las personas que hoy no se pueden acercar a una iglesia, que hoy de pronto no pueden comprar tu libro, que no pueden ir a una librería porque son niños huérfanos, son personas que por sus decisiones pues, están tal vez tras las rejas. Cuéntanos de ese ministerio, cómo nace, cómo Dios pone ese sueño en tu corazón y también cómo te ayuda a que ya sea un ministerio que tiene bastantes años y bastante fuerza. Sí, Corona de Justicia es un ministerio que nace en el corazón de Dios para revelar la paternidad, para mostrar a Dios como Padre. Va a 3 lugares específicos: los centros de droga, de rehabilitación,
los orfanatos y las cárceles. Estos 3 lugares de manera intencional porque son los lugares donde hay personas huérfanas de manera significativa y se los voy a explicar con versos bíblicos. Básicamente la Escritura dice que el que tiene un deseo de la carne es porque el amor del Padre no está en él. Ese deseo de la carne no es solamente fornicación, adulterio, no. El deseo de la carne también es drogadicción, todo lo que genera adicción, azúcar, droga, alcohol, psicoactivos, todo lo que genera este tipo de dependencia es un deseo de la carne. Entonces, una persona que está en un centro de rehabilitación, lo que está es luchando con que el amor del Padre no está en él. Por eso vamos a los centros de droga. Las cárceles porque la Escritura deja ver que el que se revela a la autoridad no es hijo, sino bastardo. Si una persona que está privada de libertad no está ahí por sus decisiones, está ahí porque tiene una herida de paternidad. Entonces, como hay una herida con la autoridad, me rebelo contra la autoridad y termino privado de libertad. Realmente las cárceles están llenas de huérfanos. Y los orfanatos porque obviamente es el lugar más significativo donde hay gente sin padre ni madre y la Escritura dice si alguno es dejado por su padre o por su madre el Señor lo recogerá. Entonces ahí por supuesto a los niños es el trabajo como más benevolente dentro de todo lo que es Corona de Justicia porque el niño es el dueño del reino. La Escritura dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces ahí les enseñamos cómo manejar esa ausencia de no tener papá, les enseñamos como un eslogan para que se los aprendan. A grito herido ellos dicen, si no tengo papá, Dios es mi papá. Y les explicamos, ¿no? Hacemos habladores para que ellos puedan recordar siempre que hay un espíritu de adopción. Yo les hablo de mi testimonio, les cuento que el libro lo escribe una niña de 9 años porque básicamente tú escribes desde la herida y la herida comienza en esa edad y en estos 3 lugares regalamos los libros de la orfandad. Tremendo. Hay una anécdota que tengo con mi esposa, es que en la zona donde está la iglesia, pues hay ciertos lugares donde hay personas que consumen y todo eso. Y hay un muchacho que siempre nos lo encontramos en la panadería, estamos dando consejería y demás, y nosotros siempre teníamos el gesto de darle algo de comer y todo el asunto. Uno lo veía y ya a mí se me partía el corazón, pero sabemos la historia. Era un muchacho y tenía un hermano, el hermano pues vendía todo el asunto y él era muy joven, pero uno veía en su cara la nobleza y siempre intentaba, más allá de que dormía en la calle y todo el asunto, intentaba estar peinadito. No se nos partía el corazón cada vez que lo veíamos y sabemos la historia de que, bueno, no tenía papá, la mamá pues estaba también en lo mismo, los echó de la casa y él siempre dormía como a una cuadra de la iglesia, siempre, a ciertos días uno lo veía acostado y siempre que nos veía intentaba estar así como pues pidiendo plata y a veces le da pena como que le diéramos mucho. Y bueno, enterarnos que quizás ya no, pues, no sigue con vida, pero nos rompió mucho el corazón. Pensábamos con ella, si tuviéramos mucha plata, podemos llevarla a la casa a vivir con nosotros, intentar algo, pues, a ver qué se puede hacer. Lo invitamos a la iglesia muchas veces y sabemos de que todo eso nace de la falta de un papá. Y también sucede que el tema de las chicas, como que cuando tienen problemas emocionales y demás, la ausencia del papá genera conflictos. El hecho de que yo quizás como le toque un hombro, como que le dé un abrazo, uno debe tener mucho cuidado porque ya hay una fractura porque no está el papá. Entonces, chévere que trates esto y nos eduques acá. Pero bueno, hay algo importante que no sé si recuerdas, Eliud, y es que al principio cuando le preguntaste quién era, lo primero que ella responde es, soy hija de Dios. Y uno de los temas que tratas, una de las tantas aristas de esta herida es identidad. ¿Cómo llegas a encontrar esa identidad en Dios? Porque recordemos que ella no era cristiana, su acercamiento a las iglesias era el de... Sí, ninguno, tal vez la católica. ¿Cómo haces para tú sola o bueno, quién entra, a quién Dios usa para decirte, vente, te muestro quién eres y quién has sido siempre, pero pues estaba como esa venda. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, es bien tremenda esa parte, porque a pesar de que mi madre tenía 20 años en el evangelio, ella iba a algo que parecía como una secta para mí.
20 años metida en eso. Y yo no sabía qué era ni nada. Yo diezmaba, es algo muy gracioso, porque ella me hablaba de eso y como me iba bien económicamente, pues yo le daba para que ella diezme, pero me parecía que estaba metida en algo raro, porque la iglesia católica, como tú decías, bueno, es solemne y es otro tipo de, ¿no?, de estructura. Entonces, para mí esos gritos y todo eso que pasaba ahí era algo raro que yo no entendía. Pues nunca tuve una amiga, nunca fui con mi mamá a un lugar. La verdad, nada. La veía que ella estaba en eso, pero la necesidad, el dolor, la fractura hace que tú clames a Dios. Y el Señor no te va a preguntar si hiciste la oración de fe para responder. A veces tenemos la cabeza cuadrada con los parámetros bíblicos que nos han enseñado después cuando aprendemos. Pero Él dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y recuerdo que en un momento difícil que pasé en mi vida, a pesar de que en la parte económica me iba bien y después descubrí que eso era por la paternidad biológica, yo comencé a llorar un día y a clamar y a gritar a todo lo que me daba el aire, ayúdame, nadie me quiere. Y había ido con mi mamá un día a eso que ella iba y el pastor era como un rockstar. Él estaba allá arriba, imposible de llegar a él. Pues yo le decía a Dios llorando, a nadie le interesa lo que yo siento, lo que a mí me pasa, nadie me puede ayudar. Es irónico que la palabra orfandad dentro de todas sus acepciones signifique incurable, infinito. Porque yo decía que esto que yo siento, nadie lo puede curar, nadie lo entiende. Era como una depresión profunda que no sabía cómo salir de ahí. Y en ese momento algo viene sobre mí. Por eso digo, fue algo sobrenatural, como un peso que viene sobre mis hombros que me hacía estar postrada, ni siquiera de rodillas, postrada completamente. Y yo empecé a llorar y a hablar y a decir, Abba, tú eres mi padre. Y a pedirle perdón a Dios porque Él era mi padre. Entonces le pregunto al Señor, ¿qué es esto? Y Él me dice, el espíritu de adopción está viniendo sobre ti. Él se reveló de una manera sobrenatural en mi vida, de una manera como el apóstol Pablo cuando le preguntaban ¿quién te enseñó teología? ¿Dónde aprendiste? Y él decía, yo soy como un abortivo porque el mismo Señor me enseñó. Y así me pasó a mí. Fue algo que de la angustia, yo llegué a un momento donde dije, yo no quiero avanzar, no me importa hacer nada en la vida, yo solo quiero que me ayudes. Y Dios lo hizo. Súper. Sé que muchas veces nosotros, y tú que nos estás escuchando, llega un momento, o sea, como un punto de quiebre. Y yo tengo muchos puntos de quiebre, pero todos ellos fueron construyendo el Eliud que soy. No es que sea perfecto, ni mucho menos. Parezco, pero no. Pero fue construyendo mi relación con Dios. Y recuerdo una anécdota de un influencer venezolano que es muy famoso, y él habla de que él está en Venezuela, él participó en muchos canales de televisión, y cuando va a Estados Unidos a empezar de cero, porque ya el país estaba en llamas, se encontró allá conduciendo por aplicación como taxi. Y él andaba en las calles y se sentía como frustrado porque él decía, no, esto no es para mí, sin conocer a Dios. Cero iglesia, cero. Y él estaba en el taxi un día ya aburrido, triste, y él hace una oración sin saber orar. Le dice, brother, yo no sé si tú estás ahí, o eres o no eres. Y fue como tu escena, el aclamo a Dios. Y dice, seas quien sea, te llames Dios, te llames como sea. Y entonces saber si tú eres real, saber si tú eres real. Y no le pidió nada, solamente yo necesito sentir algo acá. Y él, hasta el sol de hoy, no profesa ser cristiano, pero siempre menciona, el camino es Dios. El comediante, grosero, demás. Pero dice, en ese momento en el taxi, o sea, clamó a lo que no tenía ni idea que existía, y Dios lo transformó y lo sacó de ahí y empezó a subir videos a redes sociales, se hizo súper famoso. Y hoy de una plataforma puede influenciar a muchas personas acerca de Dios, y es increíble. Seguramente hay personas que nos escuchan, que nos están viendo y dicen, bueno, papá tal vez no solo me dejó, papá tal vez abusó de mí, papá tal vez me maltrató psicológica, físicamente. Y viene una de las partes importantes de tu libro, el perdón. ¿Cómo llegas a perdonar a papá? Porque aunque tú eres muy reiterativa en que era tu figura, ¿sabes? Como tu superhéroe, el hombre de tu vida, igual te abandonó. ¿Cómo haces para perdonar a papá? ¿Y qué consejo podríamos darle a esas personas que dicen, no, pero papá me dejó, nunca conocí a papá, papá abandonó a mi mamá antes de que yo naciera? ¿Qué podemos decirle a esas personas? Y no solo eso, sino que mencionas que era su preferida, que te amaba y demás. ¿Quién ama no hace eso?
O sea, la descripción de amor no es eso. ¿Cómo hiciste ese proceso de perdón? Bueno, sin duda la Escritura dice, el amor cubre multitud de faltas, multitud de errores. Lo que Él me dio fue tan tremendo para mí que nunca le guardé rencor. Como una mujer enamorada que tú dices, pero date cuenta que este hombre no te quiere, como Él lo está diciendo incluso, yo pensaba, Él tiene que tener una explicación. Tiene que tener una explicación. O sea, algún día Él me lo va a decir. O sea, el amor cubrió mi corazón del resentimiento. O sea, decirte que tuve que trabajar un proceso de perdón con Él, no. Pero sí ayudé a mis hermanas porque ellas sí son el ejemplo perfecto del rencor, del resentimiento. De ellas sí te puedo explicar el proceso. Mi proceso fuerte de perdón no fue con mi papá, fue con mi mamá y mis hermanas. O sea, mi papá, el amor que él me dio, su cariño físico, su afirmación constante, eso cubrió mi corazón de que no me sintiera como con rabia. Nunca le guardé rencor. De hecho, lo volví a ver cuando tenía 17 años. Y él estaba parado como esperándome así a lo lejos. Y cuando yo lo vi, yo corrí, lo abracé como si nunca hubiese pasado nada. Como una mujer que está enamorada, literal, ustedes quieren saber, esa mujer que uno le dice, amiga, ese hombre no te quiere. Date cuenta, amiga, por date favor. cuenta. Y ella no entiende. Así me pasaba a mí. Mis hermanas decían, no ves que tienes los zapatos rotos, no ves que no hay comida, no ves que o sea, ellas decían eso y tenían razón, ¿ok? Ellas tenían razón, pero lo que él me había dado fue tan grande que cubrió mi corazón del rencor. Y por eso hago esa afirmación, el amor cubre multitud de faltas, multitud de errores. Cuando yo conocí los dones del Espíritu Santo y la parte como profunda del Señor, Él nunca me dijo por qué lo hizo. Cuando lo volví a ver, lo amé, lo abracé, nunca le guardé rencor. Él me dio su explicación, pero cuando conocí los dones del Espíritu de Dios, ahí fue donde entendí el por qué. Sí había una explicación. La Escritura dice que el que tiene un deseo de la carne, el amor del Padre no está en él. Así que mi papá, él era un niño rico. Él fue criado y nació en una cuna de oro. Por eso escribió tantos libros, porque cuando los niños en los años 50 venían de ese tipo de familias, los metían en un internado privilegiado, en un internado donde tenían tutores, mentores, y él por eso esa área sí la desarrolló. Sus libros son el fruto de que tuvo una educación privilegiada. Sin embargo, estuvo huérfano, porque él escribía cartas teniendo 8 años, estuvo ahí hasta los 18 años y escribía cartas a su madre, a su padre, diciéndole, yo añoro tus abrazos, añoro tus besos. Cartas que cuando yo crecí mi abuela me mostró, las tenía en una lata de esas de galleta de hace mucho, y las cartas de los años 50, amarillas, con su puño y letra, con pie de página y todo esto, porque así escribía a esa edad y decía, añoro tus abrazos, añoro tus besos. Así que la explicación es que él siempre buscó en las mujeres el amor que no tuvo en su madre, el amor que no tuvo en su padre. Entonces, gracias a Dios, lo que él me dio me guardó el corazón de tener resentimiento. Sin embargo, cuando conozco ya la adopción de Dios como padre y el Señor me habla de perdonar a mis hermanas, eso a mí me pareció demasiado. Yo decía, ¿por qué? Si ellas fueron las que me hicieron a mí. La petición más difícil que Dios me ha hecho es perdonarlas, y no solo eso, sino que hay una profeta que viene donde yo estoy, ya teniendo unos cuantos años en el Señor, y ella me dice, como profeta que soy de Dios, hasta que tú no perdones tus hermanas, esta mujer no me conoce, ores por ellas para que ellas se conviertan y ayunes, Dios no te va a levantar. Yo no podía ver con eso. Ayunar además por eso, ahí aprendí a orar por los enemigos. De verdad, Dios tenía un propósito mayor y esto lo puedes trasladar a la paternidad. Tú vas a sentir que es algo injusto, tú vas a sentir que es algo desproporcionado. ¿Por qué voy a perdonar a la persona que me dañó? Pero es que esto es la milla extra y esto te va a liberar, te va a dar una autoridad espiritual que el diablo después va a reconocer. El libro de Mateo capítulo 18 dice que si tú no perdonas, viene un verdugo. Primero, el Padre Celestial te pone en una prisión. No es el diablo. El Padre Celestial te pone en una prisión que tiene una reja y parado en la puerta de la reja hay un verdugo. El verdugo tiene como asignación, pues, afligirte. Ese es su trabajo en el mundo espiritual. Y él está puesto por Dios ahí hasta que tú perdones.
O sea, el perdón no es una opción, no es negociable. Si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Y el hecho de saber que el Padre es la figura que te puede llevar a la provisión, a la identidad, a la protección y a conocer a Dios como Padre, sin duda alguna, te lleva en 3 y 2 a decir, pues tengo que perdonarlo. Entonces, para todos los que nos están escuchando, que dicen, esta es como mi piedra en el zapato. Cada vez que se habla de paternidad, yo me siento mal. Mira, te lo voy a explicar de una manera gráfica. Me gusta mucho enseñar de manera gráfica. Supongamos que eres un árbol y las raíces de ese árbol son tus abuelos. Tus padres son el tronco. Tú eres las ramas y tus hijos son los frutos. Pero en este caso, tú vas a ser un mango que cuelga de esa rama. Y tú dices, yo quiero tener una relación con Dios como Padre, yo quiero prosperar, yo quiero salir adelante, no quiero tener nada que ver con mi padre biológico. Yo tengo un padrastro, yo tengo mi tío que me crió, otra figura de autoridad que está conmigo y siempre ha estado, y yo me voy a desligar de esta rama porque no quiero tener nada que ver contigo. ¿Cómo creen que se va a sostener en el aire ese mango? Imposible. Porque la savia, el Padre es el labrador, Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Sin el labrador no vas a poder sostenerte. Entonces, así de tremenda es la paternidad. Tienes que perdonar a ese papá, sí o sí, para poder sostenerte en el aire y que la bendición pueda llegar a ti. No hay otra salida. Sí, el perdón es clave. Yo creo que es un verbo imperativo. También yo sé, pues yo he leído a veces. A veces, bueno. Que no es opcional, o sea, perdona. Tienes que perdonar. Y cuando la Biblia dice que perdona las ofensas, como si tú no perdonas, el Padre tampoco te va a perdonar a ti. Yo también pasé por un proceso difícil, no con familiares, sino con una persona que hizo un daño a la familia muy grande, o sea, amenaza de muerte y demás. Y yo estaba súper, molesto y quería ver a la persona, era golpearlo, era algo que se salió de mis manos. Y hubo un momento que, bueno, también hubo golpes y demás. Y yo me tocó irme de la ciudad a otra. Hice como un entrenamiento de misioneros, pero era huyendo de esa realidad porque era mucha bronca en el corazón. Y todo el mundo me decía, pastor, decía, tienes que perdonar. Y yo, pero si fuese ustedes, pónganse ustedes en mi lugar, van a perdonar. Si vienen a hacerle daño a tu hermana, ¿vas a perdonar? No, yo lo rompo. De verdad, era así. Y yo los ignoraba porque tú no sabes qué se siente estar acá. Y decía, si él está preso, tiene que ir a la cárcel, allá abrazarlo, decirle que lo perdona, que te perdona a ti, ¿no? O sea, no tú perdonarle a él, sino eso, que te perdona a ti. Yo, ¿qué le hice, verdad? Y bueno, eso fue un proceso difícil y lo entendí de 2 maneras. Por el lado del amor, en el que, ¿qué es amor? Y una definición que yo aprendí del amor es como amar es brindar el bienestar máximo a la persona que se ama. No es, te amo, te deseo, no, te deseo lo mejor, no, es brindar. El que ama, brinda el amor. Entonces, bueno, ¿cómo tenía que brindar el amor? Perdonando. Y la otra era clave porque yo era caspita. O sea, caspita, ¿cómo se dice en Venezuela caspita? No sé qué. Tremendo. Sí, era tremendukis. Y yo decía como que, bueno, siempre le pedía perdón a Dios. Señor, perdóname porque hice esto malo. Y era hacer algo malo, pedía perdón. Hacer algo malo, pedía perdón. Y yo decía, bueno, ¿cómo me va a perdonar Dios? Cuando entendí ese pasaje, ¿no? O sea, me dio como un temor. ¿Cómo me va a perdonar Dios si yo no perdono a este loco? Bueno, y ahí empezó el proceso de sanidad. Y quizás no alcancé a hablar con la persona, pedirle perdón, pero en mi corazón hubo ese perdón. Y detrás del perdón había sanidad. Y el Señor empezó a hacer cosas en mí desde ese proceso del perdón. Es muy importante el perdón. Hablando de perdón. Perdona. Hay un capítulo, no le voy a decir cuál. Puede ser el primero, puede ser el último. Lea el libro. ¿Te cuentas algo bien trascendental en tu vida? Y me llama la atención que cuentes que Dios te pone en esa posición donde te dice, no, tienes que perdonar o no continúes esa obra que igual tengo preparada para ti. A la posición de pedir perdón. Porque, bueno, hay un capítulo bien especial. Creo que tú ya sabes de qué capítulo te hablo. ¿Cómo te sientes tú hoy en perspectiva, haciendo una retrospección de las cosas? Claro, estuviste en la posición de perdonar a tus hermanas, perdonar a tu mamá, pero también tener que pararte frente a ellas y decir perdón porque
esto es resultado de todo lo que había guardado en mi corazón tantos años. Que yo creo que tal vez fue exteriorizar eso que justamente tenías en tu corazón. No, tal vez no de la forma que muchos lo harían, pero finalmente tenía que salir. ¿Cómo te sientes tú hoy en esas dos posiciones? Tanto en la de tener que perdonar, pero también tener que agachar la cabeza, un poco nuestro orgullo, sobre todo nosotras siendo mujeres. Que nosotras las mujeres... No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. La verdad es que, como decía Eliud, mira, cuando una persona tiene que perdonar, alguien me hizo algo, o sea, me ofendió, tú piensas que tú no tienes que pedir perdón. Esa es la lógica. Yo tengo que perdonarte, yo te voy a conceder el perdón. Sin embargo, también eres un pecador por haber guardado rencor. Por eso es que tienes que pedir perdón. Porque tú, al guardar rencor, también te conviertes en un pecador. El Señor dice, guarda tu corazón, y ese guardar significa obedece. Cuando tú no obedeces y guardas resentimiento, guardas rencor, también te conviertes en alguien que tiene que pedirle perdón a esta persona. Perdóname porque aunque tú me ofendiste, yo te guardé rencor. Eso nos pone en la misma categoría de pecador, pero la gente a veces no entiende eso. Entonces, cuando ya el Señor te lleva a un nivel más profundo del tema del perdón, tú no te encuentras como el que está concediendo, ¿verdad? El que extendió el cetro y concedió aquel perdón majestuoso, sino que te ves como un pecador también susceptible de que te perdonen igual. Entonces, realmente eso fue un entrenamiento de parte de Dios para entender que nosotros perdonamos, pero también necesitamos con todo nuestro ser el perdón de Dios. Nadie puede vivir sobre la tierra sin el perdón de Dios a menos que esté en desgracia. Porque la gracia viene por medio del arrepentimiento y el arrepentimiento por medio del perdón. Entonces, es importante que el que nos escucha sepa claramente que perdonar y pedir perdón están en la misma categoría. No es que somos grandiosos porque estamos perdonando y mira, dale gracias a Dios que te estoy perdonando. No, simplemente yo también me considero un pecador y voy y también te pido perdón. En mi caso y en ese capítulo del libro que tú te refieres, pues es una cosa bien tremenda donde eso lo primero que hizo fue convencerme de mi pecado en general, donde ellas tenían unas cosas a favor y otras en contra, y igual yo. Pero ambas necesitábamos el perdón porque no hay justo ni aun uno. No hay nadie que haga lo bueno. Y a veces el que perdona se siente que él es el único que sí hace lo bueno. Y no hay nadie, no hay justo ni aun uno. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa con respecto al libro porque estamos haciendo muchos spoilers. Sí. Entonces, vamos a hacer como un tipo de concurso. Yo me lo voy a inventar y me respete. Voy a pedir que las personas que nos están escuchando dejen en sus comentarios un pequeño testimonio, súper corto, acerca de perdón. Entonces, dejen sus comentarios y al final vamos a hacer, cuando ya pase una semana o algo, vamos a recolectar los comentarios y vamos a escoger el ganador de este increíble libro. Y va a estar no solamente el libro, sino autografiado por la autora. Entonces, dejamos el tema del libro, pero antes de terminar, te voy a pedir que, mires a tu cámara, que es este que está acá, con el libro en la mano, vas a vender tu libro. ¿Por qué las personas que nos escuchan deben comprar este libro? Entonces tú lo vas a tener así, sonríes, y nos dice por qué tenemos que comprar tu libro. En un minuto. Tal como ver una película de Netflix cuando la película es de la vida real, pues eso le da una categoría distintiva a la película. Saber que alguien ha enfrentado lo que tú también has enfrentado y que lo ha vencido por medio de la escritura es sin duda algo interesante de leer. Ahora, el libro tiene 7 capítulos doctrinales. No se trata de mí, tiene 7 capítulos de doctrina bíblica porque el alma se fragmenta en 7 partes cuando no has tenido la figura de la paternidad biológica. Es por eso que tienes que saber cómo defenderte. La escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que mientras más conozcas la paternidad de Dios, más podrás recibir todo lo que la paternidad produce, que básicamente es identidad, provisión, protección y el destino por el cual Dios te creó. Así que creo que es una interesante oferta para comprar. Bravo, me llevo 10. Deme 10 de esos, por favor. Súper, bueno, qué bueno. Entonces, a los que están escuchando, dejen su comentario, un pequeño testimonio acerca del proceso de perdón en su vida, lo que hayan pasado. Y van a tener el libro autografiado. Bueno, ya para ir terminando, vamos a hacer una serie de preguntas random. Preguntas random que requieren, pues, respuestas cortas. Respuesta random. Random. Tal cual. Y cortas. Primera pregunta.
Si tienes que irte a una isla desierta y solo tienes la opción de llevarte una cosa, ¿qué te llevarías? La Biblia, sin duda. Ay, no tan cristiana. Siguiente pregunta. ¿iOS o Android? ¿Perdón? ¿iPhone o Android? iPhone, sin duda. Sí, no sé. Team iPhone. Siguiente pregunta. ¿Coca-Cola o Pepsi? No tomo refresco, pero Coca-Cola en dado caso. Bien. O Light. 0. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. También somos de ese mismo equipo. Igual tengo sueño todo el tiempo, pero... pues, Sí. Hoy hice un esfuerzo para levantarme temprano. bien. ¿Instagram o TikTok? Instagram. Bien. Preguntas difíciles. ¿Colombia o Venezuela? Venezuela, absolutamente. ¡Yeah! ¡La vinotito! Aunque bueno, tengo un brazo colombiano y otro venezolano porque Sí, mi mamá sí. era barranquillera. Por favor. Como si le hicieron una operación y... Claro, medio brazo venezolano de papá y Barranquilla porque mi mamá era barranquillera. Colombia también. Pero más Venezuela, gracias. Colombia también. Pregunta. ¿La arepa es de Venezuela o de Colombia? Qué problema tan tremendo. Depende. Yo te voy a responder algo que quizás nadie te lo ha dicho. Si la quieres sin relleno, es colombiana. Pero si la quieres rellena, es venezolana. ¿Sí? Cuando dicen eso, yo les digo... Dime la marca de la harina que usas. Exacto. Si tú estás en Australia haciendo un video diciendo que estás haciendo una arepa colombiana y usas harina pan, pues estás haciendo una arepa venezolana. No. Harina pan es de Venezuela. Tengo que aceptar que me siento en desventaja con dos venezolanos y una colombiana. Creo que no es ¿La puedes justo. mutear? Listo. Siguiente pregunta. ¿Audiolibro o lectura física? O sea, ¿escuchar? Creo que está 50-50. Porque me gusta leer, pero también disfruto escuchando. Listo. Esa es quizás un poco más extensa. 5 libros que recomiendes a la audiencia. Obviamente sacando de la Biblia y tu increíble libro. 5 libros que recomiendes. Solo título y autor, si quieres. A ver, En manos de la gracia, de Max Lucado. Bueno, todos los de Derek Springs son mis favoritos. ¿Quién? Derek Springs, el pastor Derek. Bueno, él tiene varios. Uno se llama El Pacto de Matrimonio, Padres y Esposos. Todo el material de Derek Springs es lo súper bendecido. Amo mucho los libros que tienen corriente pentecostal, no tanto los bautistas, por temas... Arriba los pentecostales. Sí, por temas obvios. Todo lo que tiene que ver con liberación y sanidad interior, básicamente. No. Listo. ¿Libro favorito de la Biblia? El de Ruth. Cool. Siguiente pregunta. ¿Puedes extenderte un poco? ¿Qué te gustaría que diga tu epitafio? Obviamente no te estoy matando, no. Gracias. Por si Espero acaso. que puedas estar más tiempo y escribir más libros. Pero llegado ese momento, ¿qué te gustaría que diga tu epitafio cuando ya nos acompañes acá en la tierra y nos podamos ver allá en el cielo? Sin duda te lo puedo decir claramente. Me gustaría que dijera: María Gabriela mostró la paternidad de Dios al mundo entero. Bien, súper. Muy bien, Clara. Qué bueno. ¿Quieres decir algo antes de terminar? No, creo que eso sería todo por Sí. este episodio. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Y las personas que nos escuchan al evento de mujeres que tenemos en la iglesia, si no tienen información, escriban también en los comentarios, dependiente de las redes de la iglesia, @remavitint, y va a estar toda la información, los horarios, y ella nos va a acompañar esos días en el evento de mujeres que tiene por nombre. Mujeres al servicio del reino. Y bueno, algo importante también son 2 días. 2 días, así que separemos esos 2 días, 13, 14 de septiembre, viernes y sábado, porque imagínense, si este episodio estuvo, ¿cómo serán esos 2 días con ella? Entonces también, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, te faltó. Súper. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Listo, entonces, María, mirando tu cámara, despídete de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. La verdad, me gustaría despedirme con una oración, si está bien. Si te sientes como el rey David cuando él decía: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué clamo a ti de día y de noche y tú no respondes? Esa palabra desamparo es la misma palabra que utilizó Jesucristo en la cruz. Y a veces cuando estamos en orfandad, clamamos de día y de noche y tenemos una expectación de que Dios no está, de que Él no nos está escuchando. Así que si ese es tu caso, me gustaría orar por ti para que recibas aquello que un día yo recibí y cambió mi vida para siempre. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú enviaste a Jesucristo a mostrarnos tu paternidad. Pedimos que cada uno de los que nos están escuchando, Señor, sea impartido por medio del espíritu de adopción, que le dé testimonio al espíritu humano de cada uno, Señor, de que tú eres su padre y de que ellos son tus hijos, Señor. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. A ti sea la honra por siempre. Amén y amén.
Amén. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por conectarse, gracias por venir, gracias Flaquis. Y nada, terminamos este episodio como comenzamos. De los creadores de Buenas Buenas, llega bendiciones, bendiciones. Hasta luego. Chao, Gracias. chao.